Muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada que hoy celebramos aquí en este salón de actos, esta jornada que forma parte de lo que hemos llamado Aula AMNAVI. Gracias por, de manera tan numerosa, compartir con nosotros esta mañana de sábado, que aunque no está muy apacible, la verdad que se pueden hacer muchas más cosas que estar aquí, ¿no? Veo caras nuevas. Para quien no me conozca, os diré que yo soy Miquel Pulgarín y soy presidente de AMNAVI, presidente porque me habéis elegido vosotros en la última asamblea. Decía hace un momento que esta es una jornada en la que vamos a compartir, y lo cierto es que cada vez que escucho la palabra compartir en este ámbito nuestro, en el ámbito de AMNAVI, no puedo por menos que acordarme de aquellas madres y aquellos padres que hace ya más de 35 años se unieron para poner en marcha esta asociación que es AMNAVI. Yo cada vez que me acuerdo de ellos me pregunto siempre, ¿qué es lo que buscaban aquellos padres y aquellas madres hace ya más de 35 años cuando decidieron poner en marcha una iniciativa como esta? Lo primero que me viene a la mente es, evidentemente, estaban buscando una mejor vida para sus hijas y para sus hijos. Estaban buscando asistencia sanitaria en un momento en que esta era muy complicada, aún existía. Estaban buscando educación adaptada a las necesidades de sus hijos. Estaban buscando centros de día donde poder ocuparlos cuando llegaban a la edad adulta. Estaban buscando viviendas que no existían en aquel momento. Y me digo, pues efectivamente, estaban buscando mejorar la calidad de vida de sus hijas y de sus hijos. Pero a medida que pasan los años, que me voy haciendo más viejo, que mi experiencia en AMNAVI se va prolongando, mi opinión varía en algunos de esos aspectos. Sigo pensando, evidentemente, que estaban buscando lo mejor para sus hijos y para sus hijas. Pero me digo a mí mismo, el buscar lo mejor, poniendo recursos, poniendo asistencia sanitaria, educación, viviendas, centros de día, no deja de ser un acto de alguna manera racional, que surge del pensamiento de vamos a ponernos de acuerdo para hacer esto. Yo, sin embargo, creo que AMNAVI fue fruto de las entrañas, de lo irracional, de la emoción, del sentimiento y, sobre todo, de la necesidad. De la necesidad de unos padres y unas madres de compartir sus miedos con otros. Antes de tomar decisiones, de poner en marcha servicios o infraestructuras, yo estoy convencido que lo primero que pasó por aquellas cabezas fue: tengo miedo, no sé qué hacer, no sé qué me pasa y si esto le pasa a alguien. Tengo la impresión de que esto solo nos ocurre a nosotros y tengo necesidad imperiosa de contárselo a alguien. Tengo necesidad imperiosa de que alguien me escuche, me atienda, me comprenda. Así creo que nació AMNAVI. Ese es el factor que diferencia a AMNAVI de cualquier otra asociación que exista en el entorno de la discapacidad. Nosotros no solo prestamos servicios. Nosotros somos un corazón que late al unísono para irrigar las arterias, las venas de un cuerpo que tiene brazos, tiene piernas, y esos son nuestros centros de día, nuestras viviendas, nuestros colegios o nuestras consultas. Pero hay un corazón, que es el de las familias que están detrás, que lo que hace es compartir unas con otras esos miedos y esas preocupaciones que tienen. AMNAVI es fundamentalmente compartir. Gracias a que ese espíritu forma parte de la genética de nuestra asociación, estamos hoy aquí 35 años después. Si en AMNAVI solo hubiéramos prestado servicios, si en AMNAVI solo hubiéramos puesto centros de día
hubiéramos puesto viviendas o aulas, probablemente el APNAVI de estos momentos no sería como es. Probablemente muchos de los que estáis aquí no estaríais en estos momentos sentados en esta sala, porque seríamos una asociación asistencial, pero no seríamos un grupo de familias unidas en un entorno, unidas como si fuéramos una gran familia, como digo yo muchas veces. A ese espíritu que está ahí, latente y patente en APNAVI, le llamamos apoyo familiar. Apoyarnos unos a otros, escucharnos, compartir inquietudes, compartir problemas y, evidentemente, luego buscarles soluciones. Y las soluciones se las buscamos en forma de servicios, en forma de viviendas, en formas de centros de día o en otras muchas cosas que van a surgir en el futuro. Pero sin ese afán de compartir familiar no sería posible realizar esos proyectos que nos van a llevar al futuro. Hoy estamos aquí reunidos para potenciar, estimular ese espíritu de apoyo familiar. La jornada que hoy iniciamos y que van a seguir otras a lo largo del tiempo, forman parte de ese campo que le llamamos apoyo familiar. Queremos que ese corazón de APNAVI esté sano, fortalecido y ejercitado. Y para eso hemos puesto en marcha una serie de iniciativas que lo que pretenden fundamentalmente es que cada vez lata con mayor fuerza el corazón de APNAVI. Esta, que hoy inauguramos, le hemos denominado Aula APNAVI. Aula porque al final es una vuelta a la escuela, al colegio, a la escuela de la vida, que es la más importante y a veces la más peligrosa. A la escuela de vivir el día a día con el autismo y sus trastornos. Un espacio en el que intentamos que las familias, los padres, las madres, tíos, primos, hermanos, cualquier familiar de una persona afectada a un trastorno del espectro autista, puedan informarse sobre aquellos aspectos que ellos viven en su día a día, con aquellas cuestiones que tienen que ver con la crianza de sus hijos, de sus hijas, de sus hermanos o hermanas. Queremos que profesionales, tanto de APNAVI como profesionales y amigos del exterior que conocen muy bien el mundo del autismo, nos hablen de cosas que nos interesan porque son para nosotros útiles, porque forman parte de nuestro día a día. Pero queremos también compartir entre nosotros y enseñar. Si dicen que cada maestrillo tiene su librillo, aquí en APNAVI tenemos una enciclopedia cada uno. Todos los que estamos en esta sala podemos dar consejos respecto al día a día de la vida de nuestros hijos. Podemos escribir un libro que debiéramos titular, evidentemente, con el nombre de nuestro hijo o de nuestra hija, porque aquí, como en todo, no hay dos personas iguales. Pero sí que hay muchas cosas que son comunes a todos los que estamos aquí. Bueno, pues también queremos que en este aula los padres, las madres, los familiares, enseñemos, nos mostremos unos a otros las cosas, los trucos que utilizamos para poder llevar el día a día de la vida de nuestros hijos. Empezamos este aula APNAVI con una primera jornada que le hemos querido dedicar a los adolescentes. En principio habíamos puesto adolescentes, edades comprendidas entre los 12 y 22 años. Bueno, aquí hay mucha gente que tiene hijos desde 1 año hasta 40 y tantos. También es cierto que hoy día la adolescencia empieza muy pronto y no se sabe nunca cuándo termina, ¿no? Por lo tanto, si unos serán adolescentes, otros serán preadolescentes, posadolescentes o se estarán entrenando para ser adolescentes algún día. En cualquier caso, yo tengo la impresión de que la adolescencia forma parte de nuestra vida en general. Y salvo nuestras generaciones más pasadas que nos obligaban a terminar la adolescencia antes de lo que deseáramos, ¿no? Yo creo que hoy día la adolescencia se prolonga prácticamente hasta el final de la vida, ¿no? Hemos querido empezar con este tema porque, en primer lugar, los adolescentes, preadolescentes, posadolescentes constituyen el bloque más importante de personas dentro de APNAVI, de personas usuarias de APNAVI.
porque es una edad muy, muy compleja en la que se manifiestan unas problemáticas que se añaden a un problema todavía más importante en el caso de los trastornos del espectro autista. A los granos, revoluciones hormonales y una serie de factores que todos conocemos, pues en el caso nuestro se unen otras circunstancias que las hacen todavía más complejas. Las personas que tienen autismo y sus familias viven la adolescencia pues de manera aún más intensa y más problemática de lo que hace ya una persona que no tenga esa problemática. Sí es verdad que nosotros también nos ahorramos el tener miedo a que nuestro hijo se vaya de botellón o estar esperándole por la noche que vuelva de Gaupasa. Algo bueno tenía que tener la cosa. Pero en cualquier circunstancia tenemos que poner soluciones, tenemos que adoptar medidas para que esa adolescencia transcurra de la manera más suave posible. Bueno, hoy lo que intentamos aquí es empezar a hablar de qué ocurre en la adolescencia, hacerlo desde además prismas muy diferentes. Hacerlo desde el prisma sanitario, desde el prisma psicológico, desde el educativo, desde el jurídico, porque claro, nuestros hijos cumplen la mayoría de edad y ahí hay que hacer bastantes cosas, desde el punto de vista de las viviendas, de la edad adulta, desde el punto de vista del empleo, en algunos casos. Vamos a intentar tener una visión bastante poliédrica respecto a qué ocurre con los adolescentes con trastorno del espectro autista. Para eso vamos a contar pues con profesionales que conocen perfectamente de todos estos temas que estamos hablando. En esta primera jornada, en esta primera clase, hoy inauguramos este curso, vamos a tener dos aulas, dos clases. Una primera en la que se va a hablar de los aspectos más sociosanitarios y enmarcar la adolescencia dentro del autismo. Vamos a intentar desarrollar cuáles son los aspectos que tienen que ver con adolescencia y educación para personas con autismo. Y luego entraremos en la parte más jurídica respecto a qué ocurre desde un punto de vista legal cuando se llega a la adolescencia a una persona con autismo. Haremos una pausa, un recreo, para tomar un café muy rápido de un cuarto de hora y luego ya habrá una segunda sesión donde entraremos en qué ocurre cuando los chavales pues, están ya pasando la adolescencia y entran en eso que llamamos vida adulta, qué ocurre cuando necesitan viviendas o aquellas que tienen posibilidades de ejercer algún tipo de trabajo, de empleo, dentro de las actividades que en ese campo, en el campo de la formación y empleo, desarrollamos en AMNAVI. Ese es en grandes líneas el esquema que nos habíamos planteado para la jornada de hoy. Yo, sin más, si os parece, voy a ceder ya la palabra a los integrantes de la primera mesa y nada más, una vez más, agradeceros vuestra asistencia y sobre todo agradeceros esas ganas que tenéis de compartir entre todos esta jornada que creo que va a ser provechosa. Muchas gracias. Gracias. Hoy en esta nueva iniciativa que echa a andar, como os decía Miquel, el tema es la adolescencia. Así es que empezaré yo misma, como psicóloga clínica y en calidad de coordinadora del área de consultas de AMNAVI Autismo Vizcaya, hablándoos de las características de la adolescencia en las personas con TEA. Continuando hablando de vuestros hijos e hijas, hablará Isabel Galende. Es actualmente la especialista en TEA del Berritzegune Nagusia y una persona conocedora tanto del funcionamiento de las escuelas, los colegios, las aulas, como de las necesidades de vuestros hijos e hijas y de los jóvenes con TEA. Continuará hablando Rafael Armesto Campillo, quien es abogado, pero sobre todo colaborador de AMNAVI. Muchos le conocéis ya personalmente, pero él también, además de estar en contacto directo con nosotros, forma parte del patronato de la Fundación Tutelar Futuvide y tiene una larga experiencia en el acompañamiento a familias. Hoy nos hablará de ese acompañamiento en cuestiones como son la discapacidad, como son la modificación de tutela, pero también en todo aquello que tiene que ver con los derechos como ciudadano de vuestros hijos e hijas. Ambos se han ganado, por mérito propio, el reconocimiento de amigos de AMNAVI. Así que, sin más,
pasamos a las ponencias. Vamos a empezar con ello. Bueno, vamos a ver. Pues la primera pregunta que debemos de hacernos es ¿qué sabemos sobre la adolescencia de las personas con TEA? Vamos a intentar empezar por la parte que habla más del trastorno del espectro autista y luego hablamos de las cuestiones que tienen que ver con las personas y las familias. Han pasado poco más de 70 años desde que se describió el síndrome y 70 años de investigación. Se han cambiado lo que se decía sobre muchas cosas. Por ejemplo, la frecuencia. Se hablaba de 4 personas por cada 10.000, cuando ahora se está hablando prácticamente de 1 por cada 100. La capacidad intelectual. Antes se hablaba de un 75% de discapacidad intelectual y actualmente se está hablando de un 40%. Estamos hablando también hoy en día de la asociación con otros trastornos genéticos. Sobre las causas, algo empezamos a saber. Muchas cosas se han dicho. Hoy en día empezamos a saber que tiene que ver con combinaciones de factores genéticos, pero aún hoy por hoy se desconocen los mecanismos que dan lugar a ello. Y algo sí muy importante hemos ido adquiriendo en estos años y es la eficacia de las intervenciones. Estamos pudiendo saber qué es aquello que funciona y aquello que no funciona. Aún así, 70 años no es mucho. ¿Por qué? Porque si ya empezamos a saber bastante sobre qué es lo que funciona, sobre todo lo sabemos en los niños más pequeños y sabemos que la atención temprana es de oro para empezar a trabajar con los niños y niñas con un trastorno del espectro autista. Pero los estudios que tienen que ver con los adultos son escasos y no todos son de la calidad que debieran. Sí sabemos algo, y es que cada persona tiene una evolución distinta y eso depende de la persona, de la familia y del tratamiento. Así que cada vez tenemos que buscar tratamientos que tengan más en cuenta esos factores personales y familiares para su eficacia. Aún así, sí sabemos una cosa muy importante, que esos factores que predecían la evolución futura, fundamentalmente la inteligencia, como hablábamos antes, no evitan que a lo largo de toda la vida las dificultades en el funcionamiento psicosocial se mantengan de un modo u otro. Fijaos, ¿qué sabemos? Que los trastornos del espectro autista se asocian muchas veces con otros trastornos. Muy frecuentemente el déficit de atención e hiperactividad, el oposicionismo y trastorno de conducta, la ansiedad y las fobias. No todo se explica por el autismo. Ansiedad, fobias y depresión muchas veces dan explicación a comportamientos que presentan las personas y no están justificadas por el autismo. Tenemos que tener una mirada amplia, saber ver todo lo que hay detrás de cada conducta. Algunas cuestiones muy particulares, como algunas epilepsias especialmente relacionadas con el autismo y que aparecen en la adolescencia y primera edad adulta, y algunos trastornos que todos vivimos, pero que a veces olvidamos, como los trastornos sensoriales. Tenemos que tener en cuenta y ser sensibles a estas cuestiones. Otro punto interesante que hay que mencionar hoy, es que no hay estudios psiquiátricos longitudinales. Los que hay nos demuestran que en un número muy pequeño de personas, pero que existe, durante la primera infancia han pasado como un trastorno del espectro autista y al llegar a la adolescencia se produce un cambio. A veces, por las necesidades que presenta esa persona, nos vemos obligados a modificar ese diagnóstico y pasa a ser un diagnóstico psiquiátrico al uso. Es un número muy pequeño de personas, pero hay que estar atento a estas cuestiones. Bien, y entramos en qué es la adolescencia. Desde luego, un momento de cambio, de ruptura. Como decía Mario Benedetti, cuando ya creíamos tener todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas y nos tenemos que poner a buscar nuevas respuestas. Vamos a empezar por buscar una, pequeñita. Muchas veces utilizamos adolescencia y pubertad como sinónimos, pero es especialmente interesante pensar en los trastornos del espectro autista la diferencia que hay entre ambos conceptos. ¿Por qué? Pubertad tiene que ver con el desarrollo físico que hace que todas las personas puedan llegar a ser maduras sexualmente y poder tener hijos e hijas. Este proceso
no tiene ninguna diferencia en cualquier chico o chica con un trastorno del espectro autista y sus compañeros, ninguno. Y sin embargo, las competencias emocionales, el desarrollo, que es aquello que tiene que ver con la adolescencia, que es la evolución de la persona entre la infancia y la vida adulta, esas pueden no ir al mismo compás que el desarrollo físico. Así que, si algo queda claro, es que algún día todos serán adultos. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a pensar cómo abordar esta cuestión. Y hay que empezar lo antes posible. Cuando decimos empezar lo antes posible, nos referimos a ellos y nos referimos a los padres y las madres. ¿Por qué? Hay que enfrentar los cambios corporales. Los cambios corporales, como decíamos, son iguales para todos. Hay que dar un tiempo para ello. Se tienen que acostumbrar, tienen que ir entendiendo, porque si de algo hablábamos que hay una dificultad es comprender qué está pasando con su cuerpo. Todos tenemos una cierta experiencia de la adolescencia, todos. Mejor que recordemos algo de todo eso y de la confusión que suponía. Si nos faltan algunas de esas herramientas que pueden tener que ver con la capacidad de comprensión, que pueden tener con la capacidad de expresión, que tienen que ver con la comprensión y la expresión no solo de lo que se nos dice, sino del entorno, eso se hace más difícil. Y hay temas como el autocuidado y la higiene que son muy importantes, que suponen un cambio en las rutinas que se venían haciendo y que han sido asumidas por nuestros hijos e hijas como parte de su vida y por nuestra parte deben cambiar. Vamos a ver un pequeño sketch de una cuestión, de una familia. ¿Qué es lo que nos cuenta una mamá de algo que todas las mujeres sabemos que va a ocurrir? Lo tenemos presente, pero que nos cuesta mucho pensar. Es el tema cuando una niña tiene la amenarquia, su primera regla, y después. Mi niña es ya una mujer. Mi hija comenzó su periodo cuando tenía 12 años de edad y es mínimamente verbal. Es difícil para ella decirme cuando está incómoda, pero observé algunos signos. Indicaba su dolor frotándose la tripa y yo sabía que era su manera de decirme que tenía calambres. Así podía darle un analgésico. Un día descubrí, confusa, que se había quitado la compresa sucia al despertarse. Me di cuenta de que se sentía incómoda y que debía enseñarle a ir al baño a cambiarse y despertarme antes que ella para ayudarla. Ha funcionado. Ahora es una rutina más. La enseñanza que nos dice esa madre, no os lo digo yo, sino que es alguien que lo ha vivido, es que realmente ese cambio de rutinas es importante y va en doble vía. La madre y la hija. Bueno, pues hay otros temas que tienen que ver con este, cómo no, pero que tenemos que ir pensando que van a ocurrir. Hay un tema muy importante, la diferencia entre público y privado. Público, enseñar a la persona con TEA qué es público y qué es privado, no es una tarea ni baladí ni sencilla. A veces se dicen cosas en los contextos que no deben ser dichas, crean malestar en las otras personas y dan pie a que se vea a las personas con una mirada distinta. Tenemos que intentar centrar esos temas, qué es lo que se puede hacer con unas personas y no con otras. Y si algo tiene que ver con este asunto es evidentemente la sexualidad. La sexualidad tiene que ver con la transformación, la exploración, la atracción sexual, la masturbación, son normales para todos, existen. Debemos de ser capaces de tener esa mirada. Y un poquito más allá, autodeterminación y autodirección significan mucho más que elegir su ropa, elegir qué comer. Significan también saber decir que no, pero también saber reconocer que los demás nos pueden decir que no. Y aquí un punto sobre el que centrarnos de una manera importante por su significación y por la vulnerabilidad de muchas personas con TEA. El abuso sexual. Si nos revela un abuso, es fundamental mantener la calma, escuchar con cuidado y nunca culparle. Hay que darle gracias por decírnoslo y tranquilizarlo. Y rápidamente debemos pedir ayuda a nosotros mismos.
algo que quizá nos suena más a todos, las emociones. Las emociones no se viven igual en la infancia que en la adolescencia. La intensidad de las emociones es muy importante, pero aquí hay un pequeño cambio de chip. Hasta ahora hemos trabajado para que el chico, chica, obedezca. El joven tiene que empezar a tener decisión y opinión propia. Tenemos que saber enfrentar ese momento. Hemos empezado pronto, como decíamos, y hay que enseñarle estrategias para manejar esos sentimientos. A menudo él nos va a dar la pista y hay que ayudarle a preparar actividades que le tranquilicen en los malos momentos. Pero cuando ya no son los sentimientos, sino cuando es él mismo el que se pone en peligro. Hay muchas personas que tienden a echar a correr, a las fugas y ponen en peligro su vida, su situación. Tenemos que buscar espacios seguros, utilizar estrategias no violentas de comunicación y seguridad y mantenernos todos seguros durante esos episodios. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Buscar apoyos para minimizar los riesgos tanto para él como para la persona que esté a su cuidado. Seamos conscientes de ello. Perdón. Una pequeña cuestión. El sueño y los adolescentes. Me vais a permitir un par de cositas que no por más cotidianas, menos importantes. Tenemos, a lo mejor nuestros hijos e hijas no han tenido problemas en el sueño durante la infancia, pero todos los van a tener en la adolescencia. El reloj cambia, las hormonas cambian, como decíamos antes. Perdonadme. Nunca van a tener sueño cuando es el momento de levantarse, ni se van a querer, van a tener sueño cuando es el momento de acostarse, ni van a querer levantarse cuando es la hora. Debemos de reutilizar todas aquellas estrategias que hemos utilizado durante toda la infancia, pero nuevamente aquí un tema distinto. Tenemos que negociar. Hay que aprender a negociar con ellos para establecer pautas, reglas y rutinas. Por último, un tema mucho más moderno, pero muy importante. Internet y su seguridad. Podemos aplicar montones de filtros. Muchas veces nos han pasado por delante de largo. Sin embargo, el tiempo directo que la familia utiliza para estar con el hijo o hija es muy importante. Establezcamos reglas. Nunca dar información personal o privada. No enviar dinero sin confirmar el fin y el destinatario. No seguir interacciones con personas que dicen cosas malas o insultan. Y sobre todo, decirle a un familiar o adulto de confianza si alguien le está haciendo sentirse mal. Bien, hemos estado hablando de la familia, de la persona, del TEA, perdóname. Y ahora vamos a pasar a hablar de esos espacios por los que transitan los adolescentes con un trastorno del espectro autista. Así que en este momento le cedo la palabra y la silla a Isabel. No creí que ibas a hablar, digo, qué bien. Vas a hablar tú estupendísimamente. Me estaba quedando así encantada de todo lo que te hemos escuchado. No sé si podía seguir. Te dejo, Isabel, porque no sé si lo estoy haciendo bien. Vale. Bueno, continuamos. Muchísimas gracias a todos y a todas por invitarme, por estar aquí, por compartir con todas las familias este espacio de colaboración y de compartir conocimiento, de compartir dudas, preocupaciones, problemas, conflictos. Y me viene a la cabeza una cosa. Estoy viendo aquí a jóvenes que a veces tenemos prejuicios y decimos no saben comportarse en situaciones sociales. Caramba, lo que estoy viendo aquí, si a mí me mandan a una charla de ingenieros y veo a estos jóvenes que están aquí, su comportamiento social, atentos, lo mismo sin entender las cosas, tendríamos que cambiar muchas cosas. De verdad, enhorabuena a estos chicos jóvenes que tenemos aquí, que yo veo, que no sé si hay más, porque de verdad nos habéis dado un ejemplo de que os sabéis comportar en situaciones sociales. O sea, que hay que quitar mitos
de las personas con trastornos del espectro del autismo. Y vamos a mi presentación, a ver si la encuentro bien. Sí, espera un poco, porque tengo que cerrar. Bueno, yo había preparado una presentación para más tiempo, entonces ahora iré pasando e iré a lo que me han dicho las compañeras de ADNAVI que interesa más. Me gusta la charla, el título, el adolescente con autismo, necesidades diferentes y diferentes respuestas. De eso vamos a hablar. Yo voy a hablar de itinerarios educativos y voy a empezar con una frase que dice que las personas, no es mía, pero me gusta, las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo deben ser capaces de vivir la vida que ellos y ellas elijan y deben tener una buena calidad de vida. De esto nos ha hablado Monse. Ha hablado de autonomía, ha hablado de autodeterminación, de tomar sus propias decisiones, de acoso, de bullying, de afrontar todas esas cosas que suceden en la adolescencia, de la educación afectivo-social. Antes de empezar, sí que os quiero aprovechar el momento para deciros que ahora estamos en el sistema educativo estamos en un momento de cambio. Acaba de publicarse el decreto de la educación básica y para que entendáis mejor luego los diferentes itinerarios sí que esto quiero dar unas pinceladas. La educación básica tiene carácter obligatorio y gratuito de los 6 a los 16 años. Entonces se divide en dos etapas, una que es la primaria, 6 a 12 años, y tiene 6 cursos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y los centros tienen autonomía para organizarse por ciclos de 2 años, como estábamos ahora, primero, segundo, primer ciclo, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto, o tienen autonomía para organizarse por cursos o tienen autonomía para organizarse por 2 ciclos, de primero a tercero y de tercero a sexto. Esto en la educación primaria. Es importante que lo sepáis porque tiene consecuencias de cara luego a los itinerarios, a los cambios de ciclo, a los cambios de etapa, a las medidas que se toman, de adaptaciones curriculares. Sí tiene que ver. Yo quiero que lo sepáis porque a veces la falta de información de las familias conduce a muchos errores y a que no sabéis defender vuestros derechos por falta de información. Es importante que por lo menos la estructura la conozcáis. Y en la educación secundaria obligatoria llega hasta los 16 años. No estoy hablando de repeticiones porque esto se puede alargar en función de las repeticiones que hay, que se pueden dar en la etapa primaria o que se pueden dar en la etapa secundaria. Entonces, en la secundaria obligatoria hay 2 ciclos. Uno, que es primero, segundo y tercero de la educación básica, y el segundo ciclo, que es cuarto. Antes estaba por cursos o estaba por 2 ciclos. Ahora el primer ciclo es primero, segundo y tercero, y segundo ciclo, cuarto. Y también hay una oferta de programas para el tránsito a la vida adulta, que es de lo que vamos a hablar ahora, porque estamos transitando por el sistema educativo. Hoy vamos a transitar por el sistema educativo desde la primaria a la etapa secundaria. Primaria, la etapa secundaria, hay un tramo que es obligatorio hasta los 16 y hay un tramo que ya no es obligatorio, el de la posobligatoria. A partir de los 16, que en el caso de niños con necesidades educativas especiales puede ser 18, 20, 21. Bueno, el tránsito de la etapa primaria a la secundaria. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención a trayectorias escolares. Las ofertas, todas las investigaciones nos dicen que tienen que ser lo más inclusivas posibles. Son niños y niñas que tienen el derecho a estar en escuelas ordinarias, en centros ordinarios, el más tiempo posible y en función de sus necesidades, de las medidas y de los apoyos que necesite, se pensará en otras propuestas que, mal entendidas, dicen que no son inclusivas porque sea una modalidad de escolarización distinta, pero hay que pensar que pueden responder mejor que dentro de centros ordinarios. Ahora vamos a hablar de ellos. En estas trayectorias, ¿qué tenemos que tener? Tener las expectativas siempre altas. Pisar tierra no quiere decir no tener las expectativas altas de vuestros hijos y de vuestras hijas. Siempre pueden más de lo que creemos que pueden. Que ofrezcan oportunidades para intervención con los compañeros y las compañeras en distintos contextos y que garanticen
a todos los alumnos y alumnas el acceso al conocimiento en las mejores condiciones. Las mejores condiciones hablo de la mejor medida, de los mejores recursos y de los mejores profesionales. Sé que luego, si hay tiempo de preguntas, hablaremos más de los recursos. Bueno, preparando las transiciones, solo voy a hablar de esto porque me iré a las modalidades de escolarización y a los itinerarios. Fijaros, he subrayado la palabra nuevo, la palabra cambio, la palabra rutina. Cuando están en la educación primaria, pasan a la secundaria a un nuevo edificio, a nuevos horarios. La etapa secundaria es tremenda, los horarios. Pasan a profesorado nuevo. Cambio de rutinas. No tiene nada que ver las rutinas de la etapa secundaria con la etapa primaria. Probablemente nuevos compañeros y compañeras, porque lo mismo no van todos juntos. Los niños y niñas se conocen entre ellas y lo mismo, con itinerarios distintos, tienen compañeros y compañeras nuevas. Tienen que afrontar lo desconocido. Nuevas demandas, incluyendo demandas sociales, fundamentalmente demandas sociales en la etapa secundaria, como nos ha hablado Monse. Las actividades y requerimientos académicos son tremendas en la etapa secundaria. Mucho profesorado, cada profesorado está 1 hora, 50 minutos, pasa al siguiente, cambio de rutina, cambio de rutina. Imaginaros vosotras y vosotras, mejor que yo, lo que supone para un chico que no tiene TEA. Para el chico que tiene TEA esto es, si no lo hacemos bien, si no hacemos bien estos tránsitos y programamos esto, puede ser un caos total. Pero no es un caos total si nos anticipamos a ello. Puede ser afrontar el cambio con menos disruptivo, con menos tensión. Si no lo hacemos, el problema lo tenemos asegurado, al menos en el primer trimestre del paso a la secundaria. Y no digo de otros entornos, transporte y comedor, cuando los demás niños, bueno, ya jovencitos, van solos al transporte, van solos al comedor, algunos de vuestros hijos e hijas no van solos al comedor, no van solos al transporte, pero tienen que compartir esos espacios, a ver cómo lo hacemos. Y para ello, ¿qué necesitamos? Pues utilizar nuevas estrategias de afrontamiento. Yo aquí sí que me permito, como están aquí todos los de ADNAVI, nos conocemos, hemos preparado conjuntamente tránsitos, ¿no? Egusquiñe, hemos preparado muchos tránsitos, desde la etapa primaria a la etapa secundaria. Y digo por qué hemos preparado tránsitos, porque ADNAVI está en los centros educativos junto con los profesionales de educación y yo voy a destacar el valor y el capital añadido que lo mismo en otras comunidades no hay y que aquí lo tenemos. Son las itinerancias que hace ADNAVI, cómo acompaña a las familias en los momentos donde en el sistema educativo lo mismo no estamos tan cercanas a las familias y yo lo tengo que decir. Entonces, ese acompañamiento en los distintos tránsitos y donde tenemos que buscar otras estrategias de afrontamiento es de vital importancia, porque están con vosotras, conocen vuestras necesidades y nos ayudan. Esto, lo que quiero decir es lo que ha señalado antes Miquel, colaboración, compartir. Esto es el sistema educativo, esto es la asociación y estas son las familias. No, creo que estamos en un error. Hay que juntar ese triángulo y todos buscar la mejor solución para el niño y niña que va a afrontar un cambio tremendo en ese tránsito a la etapa secundaria. ¿Qué barreras nos encontramos pueden dificultar ese desarrollo inclusivo y ese derecho a la inclusión de los niños y niñas en el sistema educativo? El entorno escolar, ya hemos dicho, cambio de rutina, profesorado, exigencias diferentes, la propia organización de las materias en secundaria. Es tremenda la organización de las materias en secundaria. Si leéis y accedéis a ese currículum nuevo que acaba de publicarse, yo tengo que hacer un resumen simplemente de las asignaturas que hay en primero, en segundo, en tercero de la ESO y en cuarto de la ESO. Soy una persona adulta y conozco el sistema educativo. Y tienes que hacer un esquema para ver las asignaturas que hay, las materias, perdón, que hay en primero, las materias que hay en segundo, las que hay en tercero, las optativas, las que no hay. De verdad, es tremendo. Imaginaros para un niño o una niña entender las asignaturas que tiene, las materias que le dan en la ESO. Bueno, pues eso es una barrera para ellos. La organización del profesorado. El profesorado, cada materia es un profesor, excepto en programas específicos de diversificación curricular, cambio, más cambio, con unas rutinas, con un planteamiento de la asignatura diferente, desconocimiento de los TEA. Si no sabemos que a los niños y niñas, a los jóvenes y jóvenes con trastornos del espectro del autismo, los cambios les desbordan, no afrontan bien los cambios y tienen problemas de ansiedad porque no le han explicado, no saben lo que tienen que hacer.
no utilizan buenas estrategias y porque no entienden su estilo cognitivo, es otra barrera que tenemos en el sistema educativo, que tenemos que conocer muy bien, no como las familias. Por supuesto que no vamos a comprender nunca y a entender a un niño como lo comprendéis. Jamás vamos a entender esto. Pero sí que podremos que nos enseñéis a cómo es vuestro hijo y vuestra hija para que en el sistema educativo utilicemos el conocimiento que tenéis vosotros y vosotras de vuestros hijos. Nosotros os ayudaremos porque conocemos el sistema educativo. Entonces, esto es colaboración, trabajo compartido y así estas barreras no las eliminaremos, pero sí las minimizaremos. Entonces, yo había encontrar más barreras de la familia y voy a señalar solo estas y me paso enseguida a los itinerarios. ¿Qué problemas encontráis las familias del tránsito de primaria a secundaria? Primero, ¿qué centro elegir? ¿Vale? Al centro al que llevan a su hijo o a su hija, dice, no cuenta con los recursos necesarios. Me han dicho que si voy aquí porque yo elijo, no voy a tener los recursos necesarios. Dilema, conflicto, y eso es real. Falta de información y luego nos va a hablar Rafael de los derechos que tienen y de que tenéis que saber los derechos que tenéis para defenderlos. ¿Con qué opciones cuentan? Actitud del profesorado ante la inclusión educativa. Hay de todo. Como con las familias y como con los profesionales hay todos, pero a veces estas actitudes pues hay que tenerlas en cuenta. Dudas, y sobre todo esto es importante, si al pasar a secundaria tengo que cambiar la modalidad de escolarización, es decir, si mi hijo está en un centro ordinario, en un aula ordinaria, si voy a cambiar a una modalidad de escolarización como un aula estable, un centro específico de educación especial, esto es un momento de cambio tremendo y de una decisión difícil para las familias, para los profesionales. Cuando hablo de profesionales, no hablo de profesionales del sistema educativo, hablo de profesionales de ADNAVI, de las personas que están haciendo itinerancia y que están conociendo, o sea, y que están acompañándose, porque a veces da la impresión de que hablo de los profesionales de educación. No, hablo también de los profesionales que hacen itinerancias en ADNAVI, poniéndolo en valor. Voy a pasarme el doble del profesorado y vamos a ir a las modalidades de escolarización. A ver, tenemos dos modalidades de escolarización. Repito, ambas inclusivas en función de que si yo tomo buenas decisiones, teniendo en cuenta las características del niño, el perfil que tienen de necesidad de apoyos. El autismo es un trastorno del espectro del autismo y ahí tenemos diferentes niveles. Vamos, con niños que tienen, desde niños que tienen necesidades de apoyo generalizado hasta niños que están dentro del trastorno de Asperger, que no tienen esas necesidades de apoyo tan generalizadas, al menos académicas. Entonces, el continuo de medidas es tremendo. No podemos solamente juzgar la modalidad de escolarización porque el niño o la niña tenga un trastorno del espectro del autismo. Hay comorbilidades, como ha señalado antes Monse, y la comorbilidad fundamental a la hora de hacer un itinerario, en este caso, es muy importante el grado de discapacidad intelectual que tenga, las limitaciones cognitivas que tenga, pero cognitivas entiendo conceptuales, prácticas y sociales, si hay trastornos de conducta asociados que limitan la participación o pueden restringir el aprendizaje de él y fundamentalmente de él, y luego las competencias comunicativas y lingüísticas que tenga un niño. Eso es fundamental a la hora de decidir la modalidad de escolarización. Factores claves. Quiero que lo entendáis porque esto os tiene que ayudar a vosotras a que cuando os proponen una modalidad de escolarización, vosotros y vosotras que conocéis cómo es vuestro hijo, penséis cuál es la mejor modalidad. Nosotros os ayudaremos, os acompañaremos, pero nunca deberíamos tomar decisiones por vosotras. ¿Vale? Entonces tenemos, en un centro ordinario tenemos dos modalidades. Continuar en el centro ordinario, esta sería la opción más deseable, la más inclusiva, la más integradora, la que puede restringir menos la participación con los iguales y el aprendizaje. Sí, ya. Y una modalidad compartida que es un chico o una chica que puede estar en el aula ordinaria y al mismo tiempo compartir espacios en un aula estable. Eso lo hemos hecho, ¿verdad, Busquiñe? Y ha dado muy buenos resultados. Claro, hay que decidir en qué momento está en el aula ordinaria y en qué momento está en el aula estable. Otra modalidad de escolarización que podemos es en centro ordinario en un aula estable.
no sé si luego, ¿sabéis lo que es el aula estable, verdad? ¿Sí? Bueno, el aula estable hay en primaria y hay en secundaria. Es un aula que está pensada para niños y niñas con discapacidad intelectual en grado grave, severo y o trastornos del espectro del autismo, pero que tienen eso, grandes necesidades de apoyo y grandes necesidades de atención casi personalizada. Y eso en el contexto ordinario no se le puede dar. Y luego tenemos otra modalidad que es centro de educación especial, aula estable. Tenemos aulas estables, ¿cuántas tenemos en Aznavi en este momento, Busquiñe? Tenemos 4 en Deusto, 3 en Ortuella y 3 en Subena. O sea, 4 y 3, 7 y 3, 10, más un aula de aprendizaje de tareas. Pues fijaros, eso es otra modalidad de escolarización que cuando un chico pensamos que está mejor, más protegido, que sus necesidades de apoyo son mayores, puede tener problemas de salud añadido, problemas sensoriales, como ha comentado, que está mejor en un contexto de una unidad especial, en un centro de Aznavi que es concertado con el Departamento de Educación. Esa es la mejor modalidad y eso es lo más inclusivo, porque la inclusión, no solamente hablamos inclusión en el marco escolar, hablamos inclusión en la sociedad. Entonces, hay que entender muy bien la inclusión, porque a veces creemos que estando en el aula ordinaria, si en el aula ordinaria está el chico así, quieto, y espera que pase un profesor y espera que pase otro, y no, le damos retos cognitivos, sociales y cognitivos, eso es una inclusión, una presencia física, pero eso no es inclusión. Entonces, tenemos que entender bien estos conceptos para que luego, a la hora de decidir la modalidad de escolarización, tengamos claves para decidir la mejor propuesta. Sé que muchas familias estáis en este momento de tránsito y de decir qué es lo que me conviene. Vosotros y tomar decisiones, si se puede, con el chico o la chica. Hay que preguntarle a él lo que quiere, porque también eso es importante. Bueno, ¿puedo seguir un poquito más? Un poquitito. Vale. Aquí os digo que hay ahora en este decreto, en el decreto, os digo sobre todo también para los profesionales y para las familias que accedáis a él, en el decreto que acaba de salir de hace 15 días, las aulas estables, bueno, pues dicen que son un recurso específico, porque dicen, es que van a quitar las aulas estables, para nada, es que van a quitar las aulas de aprendizaje de tareas, para nada. No, simplemente se están adaptando a las nuevas necesidades y a las nuevas normativas que nos marcan otros, pues la LOMCE, el plan del SIBR del País Vasco, pero no va a cambiar nada, eso está garantizado. O sea, tener la seguridad de que esto no va a desaparecer. Estamos en un momento de cambio, pero las medidas, las propuestas de escolarización siguen siendo las mismas. Entonces, este es un recurso específico y extraordinario. ¿Por qué? Porque es un aula con 5 alumnos como máximo, que tiene un profesorado, que tiene especialistas de apoyo educativo y profesionales para trabajar el tema de la comunicación. Entonces, claro, es un recurso pues para estas personas que tienen, repito, mucha intensidad de apoyo, y la intensidad de apoyo es grande en todos los ámbitos. Son necesidades permanentes, las van a tener casi siempre. Hasta los 16 años en la educación básica. 16 años, repito, pueden estar hasta más contando lo que pueden repetir. Y el personal, ya os digo, en primaria tienen un profesorado de pedagogía terapéutica y un especialista de apoyo educativo fijo, siempre, en secundaria más. Entonces, ¿qué limita, qué nos tiene que, en qué tenemos que pensar para hacer una propuesta a esta modalidad de escolarización? El nivel grave de severidad que tiene en el alumno, las limitaciones funcionales, las intensidades de los apoyos, y aquí el currículum no tiene nada que ver con el currículum ordinario que se da en el aula ordinaria, es un currículum específico, hecho por habilidades adaptativas, con indicadores de calidad de vida. Tenemos que ir. Bueno, hablamos luego de medidas de respuesta a la diversidad, termino aquí. El autismo es un TEA, hay diferentes niveles y, haciendo alusión al título de la charla que habéis dicho, pues diferentes necesidades de apoyo y diferentes intensidades requieren diferentes medidas educativas. Y luego, probablemente en la mesa redonda, tengamos la oportunidad de seguir hablando de esto. Muy bien. Qué ricasco. Pasamos la palabra a Rafael Armesto. Bien, pues buenos días a todas, a todos, egunon, guztiori.
La última vez que me encontré con vosotros fue en el Palacio Euskalduna y quería aprovechar para daros las gracias públicamente por considerarme amigo de APNAVI, ¿verdad? Miquel hablaba antes de compartir y de corazón como las esencias de la asociación, de la entidad. Yo sí que me siento partícipe de ese corazón de APNAVI. Y por eso estoy aquí también, no solamente como abogado, sino como, entiendo, miembro de la gran familia APNAVI. Muchísimas gracias, de verdad. Y también, aprovechando el título y bueno, el destino de la charla, de las intervenciones de hoy, pues hay que decir que también me siento un poco adolescente. ¿Por qué no? Esa adolescencia que decía Miquel, que dura casi a lo largo de toda la vida, pues sí, ¿por qué no? Pese a los años, tantos años pasados, vividos y tantas experiencias, pues yo creo que la ilusión sigue, hay ilusión por seguir. Han cambiado tantísimo las cosas desde que allá empezamos tímidamente a dar consejos jurídicos. Ha cambiado todo tanto. Os sonarán pues, normas como la Convención de Nueva York, que hablamos de derechos humanos, de derechos civiles, de derechos políticos de las personas con discapacidad. Que bueno, la ilusión sigue ahí y creo que, dado que estáis aquí, muchas familias también jóvenes, pues hay que decir que hay que seguir adelante y que tenemos que seguir con todo esto. Bien, dicho esto, yo me voy a limitar a dar unas cuantas pinceladas sobre lo que podíamos llamar, como se ha dicho antes en la presentación, los derechos desde el punto de vista ciudadano, los derechos civiles también, por así decirlo. A ver, son pinceladas. Evidentemente no vamos a teorizar mucho sobre esto, sino que vamos a intentar hacer orientaciones prácticas. ¿Y por qué, además? Pues porque tienen que ser pinceladas porque no pensemos que el derecho va a dar respuestas para todo. Muchas veces pensamos eso, lo que diga el juez, lo que diga el fiscal, lo que diga el abogado. Bueno, yo suelo decir que el derecho va por detrás de la vida. Primero viene la vida. Lo que ellas han contado, eso es la vida. Y yo escucho y digo, bueno, vamos a ver desde el derecho cómo podemos ayudar para que la vida sea una vida plena, de esa persona en concreto. A veces a los juristas se nos piden, como os digo, respuestas concretas y es que no hay respuestas. La típica pregunta cuando te dicen, oye, ¿tú que eres abogado? Dices, Dios mío, hecho a temblar. ¿Qué me van a preguntar? Estoy aquí tomando una Coca-Cola en un bar y... ¿Tú que eres abogado? Y las preguntas pueden ser tremendas, como ¿tú crees que el hundimiento del Titanic se debió a responsabilidad del capitán? ¿Y podrían cobrar algún seguro los herederos de aquellos? Bueno, el derecho intenta ayudar a dar respuestas, pero no pensemos que es una ciencia exacta que da respuestas a todo, ni mucho menos. Tenemos que todos trabajar e interactuar, fijándonos sobre todo en ¿qué? En la persona. La persona es el centro. Oye, Rafael, cuando haga la mayoría de edad tiene... Bueno, a ver, pues igual tu hijo sí y tu hija no. Vamos a ver cada caso concreto. Vamos a ver cada persona concreta cuáles son sus deseos, sus aspiraciones, sus anhelos, sus necesidades también. Y sobre eso trabajaremos primero la vida, luego el derecho y entre todos, interactuando, ¿qué haremos? Pues, en definitiva, buscar la felicidad de nuestros familiares. Bien, tres ideas o tres apartados. En primer lugar, aclarar conceptos, aclarar determinados conceptos que se os ocurren a medida que vuestros hijos e hijas se van haciendo mayores. Discapacidad, dependencia, invalidez, minusvalía, incapacitación, capacidad modificada. Bueno, vamos a intentar aclarar esas ideas. En segundo lugar, distinguiremos un poco entre mayor de edad, menor de edad. Y por último, intentaremos aterrizar en supuestos más concretos. ¿Qué pasa? ¿Se puede ir de casa? ¿Va a sacar dinero él solo? ¿Ella sola puede sacar el carnet de conducir? Bueno, esas tres cuestiones. Estas pinceladas sobre los conceptos. Aquí en esta primera parte no podemos olvidar que, a ver, mis compañeras trabajadoras sociales saben de esto, saben mucho de esto y son las que están a pie de calle y os van a asesorar mucho sobre esta materia. Tenemos que distinguir. Antiguamente hablábamos de minusvalía, menos válido. Fijaros qué expresión, ¿verdad? Tan tremenda. Bueno, pues hasta hace 4 días se seguía calificando por la Administración a las personas de minusválidas, menos válidas. Bueno, ahora hablamos de personas con discapacidad. Personas con discapacidad.
incluso veremos seguro que dentro de unos años nuevos nombres para designar a estas situaciones en las que vinculamos una situación personal a un porcentaje para obtener determinadas ventajas sociales. Ya lo sabéis. Bueno, pues puedo tener, en primer lugar, una ventaja para la declaración sobre la renta, por ejemplo. O puedo tener otra serie de ventajas para obtener determinadas prestaciones, las prestaciones por hijo a cargo o no, las prestaciones del fondo de garantías, etc. Es decir, que la discapacidad es una calificación administrativa que nos la da, en nuestro caso, la Diputación Foral. Dependencia. Bueno, la dependencia, yo creo que es más claro entenderlo. La dependencia supone que dependo de otra persona para determinadas actividades más o menos básicas de la vida diaria. Una persona con discapacidad no necesariamente tiene que ser dependiente. Pensemos una discapacidad física, una persona que tiene que ayudarse de un bastón para caminar, puede tener reconocida esa discapacidad, tendrá derechos de acceso, etcétera, etcétera, tendrá determinadas prestaciones, etcétera, pero no es dependiente porque puede valerse por sí misma. Habrá otros casos en que no. Entonces tenemos que tener presentes estas cuestiones. ¿Qué es discapacidad? ¿Qué es dependencia? Hablar con la trabajadora social, contarle, decirle, ver qué consecuencias económicas o no económicas puede tener. Y es muy importante que en el entorno al cumplimiento de los 18 años pues tengamos presentes estas situaciones, porque son, digamos, grados que se revisan con el paso del tiempo y que pueden tener determinadas consecuencias fundamentalmente económicas, pero no solo económicas, que no tenemos que olvidar. Esto no tiene nada que ver con la invalidez, ni tampoco tiene nada que ver con la capacidad modificada o antigua incapacitación. Son cosas diferentes. La invalidez es un concepto también jurídico, pero que va orientado a, fijaros, invalidez, no validez. Es otra cosa diferente. La invalidez la relacionamos fundamentalmente con el mundo laboral, cuando una persona que ha tenido una vida laboral, una historia laboral, llega un momento que por la razón que sea tiene un accidente y obtiene una invalidez con unas prestaciones distintas. Eso la vamos a relacionar con el mundo laboral. Puede estar relacionada con las otras dos también, pero no es todo lo mismo. Y por último, lo que antiguamente se llamaba incapacidad, incapacitación, que aquí sí que hemos avanzado realmente. Aquí nadie es incapaz. Aquí nadie es incapaz. La Convención de Nueva York lo que establece es que la capacidad es un derecho humano. Es decir, estamos hablando en clave de derechos humanos. Ya no podemos decir que una persona es incapaz, no le vamos a incapacitar, sino que vamos a valorar, vamos a ver qué capacidades tiene, qué capacidades hay que potenciar o en qué capacidades necesita apoyos. Esto es lo que hablamos en otras charlas, en otras cuestiones. No me voy a extender sobre esto. Sabéis que es el proceso, las intervenciones de otros profesionales, como puede ser el juez, como puede ser el fiscal, los médicos, etcétera, la importancia de los informes que desde ABNAVI se nos presentan a los abogados cuando tenemos que valorar esta cuestión. Y, bueno, pues simplemente decir que en torno a la mayoría de edad, en torno a los 18 años de edad de las personas, es cuando quizá en algún momento debemos plantearnos si tenemos que actuar o no en esta materia de la capacidad. Hay que decir, también lo digo siempre, que esto es como una medicina. Antiguamente existía la tendencia de que a todo correr había que correr, porque si no hacíamos eso no sé qué iba a pasar. Y no, la verdad es que no. Es una medicina que hay que tomar cuando es necesario. Hombre, en algún momento, dependiendo de las circunstancias, habrá casos en los que habrá que tomar esta decisión. Pero habrá muchos otros casos en que no. Y vuelvo a decir lo mismo, no se puede en absoluto generalizar. Tengo que hacer los papeles de la tutela, que la chica, el chico va a cumplir 18 años. Bueno, ya lo hablaremos, ya veremos en qué situación está y ya veremos en qué situación necesita tutela, en qué aspectos o en qué apartados. Bien, insisto, no olvidéis que mis compañeras trabajadoras sociales os van a asesorar en estas materias y ellas son las que realmente conocen las consecuencias, los grados, etcétera. Y bueno, cuando hay algún problema que nos conceden esto o lo otro, ya es cuando nos llaman a nosotros para que intentemos a nivel judicial buscar soluciones. Bien, aclarados estos conceptos, menor edad, mayor edad. Bueno, pues 18 años. Evidentemente, todos sabemos que con 18 años adquirimos la mayoría de edad. ¿Esto qué significa? Que adquirimos plena capacidad, que podemos hacer lo que nos dé la gana. A ver, ¿entendéis? A nivel técnico, a nivel teórico. Claro, nos dicen, me voy a sacar el carné de conducir en cuanto cumpla 18 años.
Bueno, pues me voy a hacer un piercing, vivido en mis propias carnes, con 18 años y unas horas de vida. Llamada telefónica, me he hecho un piercing. No se lo digáis a él, ¿eh? Voy a ir a la BBK y voy a coger el plan Gastedi y me lo voy a gastar. Bueno, ¿qué dice la ley? La ley dice que hasta los 18 años los padres tenemos la representación legal de los hijos, ¿vale? Eso significa que somos una especie de apoderados, una especie de dioses que podemos hacer lo que nos dé la gana. Pues no, contrariamente a lo que creemos. Bueno, a lo que hemos padecido los que tenemos ya ciertos años, ¿no? Que nuestros padres eran, pues eso, lo que acabo de decir, ¿no? Siéntate ahí, quédate ahí quieto y ahí no te movías. No te digo nada si te lo decía el profesor, igual que ahora, ¿verdad? Exactamente igual que ahora. Entonces, no quiero cansaros con artículos, pero hay un artículo del Código Civil que dice: los padres que ostentan la patria potestad, es decir, padres de menores de 18 años, tienen la representación legal de sus hijos menores, no emancipados. Es decir, son sus representantes. Pero este artículo ha sido recientemente retocado y dice: se exceptúan, entre otras cosas, que es lo que a mí me interesa porque ha salido aquí antes, se exceptúan actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por sí mismo. Bueno, derechos de la personalidad. Claro, nos metemos aquí en terrenos complicados, en los que interviene la filosofía, la ética. Bueno, pues el hijo, por muy pequeño que sea, tiene derecho a la intimidad, tiene derecho al honor, tiene derecho a la propia imagen, tiene derecho a la integridad física, a la vida, al nombre, al domicilio, a que no se viole su correspondencia. Ah, pero yo no le puedo leer a mi hijo el móvil. Pues igual no. Yo no digo ni que sí ni que no. Es decir, que antes de 18 años tenemos la representación legal de nuestros hijos, pero eso no significa que podamos hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que respetar sus derechos personales, personalísimos. Poca gente sabe que a los 16 años ya se puede hacer testamento. ¿A que no lo sabíais? Bueno, pues poca gente sabe que en determinadas circunstancias también se pueden casar los menores de edad. Se pueden emancipar, se pueden independizar en algunas otras. ¿Qué pasa con el tiempo libre? ¿Por qué le obligo yo a mi hijo a que vaya al equipo de fútbol cuando le gusta la halterofilia? Yo qué sé. O cualquier cosa de ocio, orientaciones educativas de ocio, incluso relación con otras personas, relación con otros familiares, igual en familias en las que hay conflicto entre los progenitores. Bueno, ojo, no olvidemos entonces esos derechos personales de los hijos, derechos de su personalidad, que tienen que ser respetados. Esto es una declaración de intenciones muy bonita, que surge y se articula en un artículo, el 162, como consecuencia de la vida, de lo que ha evolucionado la vida. Otra cosa será el hacer valer estos derechos. Bueno, ya veremos, podríamos ver cómo un menor que tiene problemas con sus padres puede hacer cosas, ¿eh? Tenemos que darles oportunidades desde las asociaciones también para que lo puedan hacer. Y aquí únicamente un apunte, porque el tiempo vuela. Un apunte. Dice también la ley: siempre que en algún asunto el padre y la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos, se les nombrará un defensor que les represente. Bueno, puede darse casos en que los padres y los hijos tengáis intereses contrapuestos, normalmente orientados a situaciones, por poner un ejemplo claro, que igual a algunos os ha pasado, una herencia, por ejemplo. Fallece uno de los progenitores, entramos ahí en una herencia. Entonces, claro, si yo represento a mi hijo que hereda y yo también soy heredera o heredero, pues realmente hay un conflicto de intereses ahí y se nombra un defensor judicial. Bien, bueno, entonces, esa tensión que se da entre autonomía y protección, esa tensión que se da entre la autonomía que van queriendo tener nuestros hijos a medida que se van haciendo mayores y ese deseo nuestro de protegerles, no solo deseo, sino obligación, que también lo dice el Código Civil, pues a veces genera situaciones que serán difíciles de responder y tendremos que negociar muchas veces, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, claro, tengamos en cuenta que los hijos, las hijas no son iguales, no hay reglas generales. Bueno, sigo avanzando. ¿Cómo vamos? Pues... Bien, ahí vamos.
Pasamos adelante ya al último apartado, los supuestos concretos. Algunos ya han salido, pero bueno, voy a fijarme así un poquito en los más así cotidianos. Bueno, os parecerá una tontería igual, pero lo del plan Gastedi no es ninguna tontería. A los 18 años el plan Gastedi desaparece. Muchos tenéis, digo yo, vamos, porque aquí todos tenemos el Atleti, el plan Gastedi, en fin, ese tipo de cosas. A los 18 años adquieren la plena capacidad y, en definitiva, podrían disponer de esos ahorros, ¿vale? Ojo, atentos, el plan Gastedi se convierte en un plan joven automáticamente, pero bueno, ellos ya podrían disponer, entonces habría que ver si realmente eso es así y tomar precauciones. Bien. Otra cosa que puede pasar es que sea necesario abrir una cuenta bancaria, pues para cobrar determinadas prestaciones, y nos encontramos que las entidades bancarias pues igual no nos permiten el que nuestra hija o nuestro hijo sea titular de una cuenta bancaria. Esto no tiene solución clara, porque si la entidad nos exige un representante legal, tendríamos que acudir al juzgado a que el juzgado designe al padre o la madre representante legal de un mayor de edad, que no tendría por qué ser así. Lo que se hace muy duro es tener que interponer todo el tema de la modificación de la capacidad en un juzgado para conseguir esto, algo tan sencillito como es aperturar una cuenta bancaria. Bueno, pues defendemos que no haya que hacerlo, más que solo para eso, en un expediente lo más corto posible, lo más sencillo posible, pero hoy por hoy la ley no da respuesta a esta cuestión y aquí hay que ser creativos e intentarlo y bueno, y jugársela y a veces hacerlo, ¿no? Pero promover una modificación de capacidad solo por eso parece realmente desproporcionado. Otro tema que a mí me preocupa mucho y me parece muy interesante es el derecho de voto. El derecho de voto. A los 18 años, como sabéis, se puede ejercer el derecho de voto, el derecho de sufragio activo y pasivo. Pues mucho ojo, mucho cuidado. Yo intento tener mucho cuidado siempre cuando me planteáis cuestiones de modificar la capacidad. ¿Por qué? Porque hemos vivido una rutina indeseable que venía a decir algo así como que una persona con capacidad modificada en un juzgado, a la que se le pone un tutor o a la que se decide que sus padres sean sus tutores, bueno, para que me entendáis, no podía votar, automáticamente perdía el derecho de sufragio. Eso no es así, eso ha sido fruto de una inercia que hemos vivido porque, bueno, pues hemos considerado que las personas con discapacidad no podían participar en la vida política. Y mira que sí pueden participar. En este momento en España hay 80.000 personas que no pueden votar, porque vivimos unos tiempos pasados en ese sentido que se han llevado con muy poco rigor. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues se puede pedir la revisión de esa capacidad perdida, en busca de la capacidad perdida. Se puede y se debe, Yo os invito también a que si conocéis casos, los que tenéis hijos mayores, ya que estáis aquí, padres de hijos mayores de 18 años, bueno, pues que os planteéis esa posibilidad de revisión. En fin, hay otras cuestiones, poder sacar el carné, eso lo dirán los técnicos, en fin, esas cuestiones que a todos se nos plantean cuando los hijos cumplen 18 años y bueno, ya os digo, termino entonces y daros las gracias y a vuestra entera disposición, como siempre. Muchas gracias. Bien. Sí queríamos dejar al menos un cuartito de hora para preguntas antes del café, así que abro el turno de preguntas. Le tenemos a Esther con el micrófono. Quien quiera que levante la mano, que le pasa el micro para hacer la pregunta. A ver. Hemos tenido un tema de aforo, así que bueno, estamos un poquito. Si por favor nos dices para quién es la pregunta. Buenas tardes. Para Montserrat, que es que... Bueno, perdona, Isabel, perdón, Isabel. Ya lo cambio. A ver, se ha hablado mucho con el tema de la educación de la primaria y la secundaria, pero ahí nos hemos parado. Sí. Entonces, hay muchos que pasan a bachiller. Por ejemplo, el caso de mi hijo, que justo además acaba este año. Sí. A partir de ahí, quiero decir que se ha quedado como en blanco, ¿no? Es algo que no hemos hablado. ¿Qué pasa? La continuidad de los niños, de los chicos que llegan hasta bachiller, mi hijo está en segundo de bachiller, y a partir de ahora, ¿cómo conducimos esto? Porque claro, el apoyo a los colegios, las personas que van, que de verdad... Por mi experiencia ha sido muy bueno, O sea, el colegio que mi hijo está,
ADNAVI ha intervenido y la verdad que ha sido tanto por parte del colegio como por parte de ADNAVI un acompañamiento y ha habido una diferencia de llevar una ESO regular a llevar un bachiller estupendo. Y seguramente llegará a terminarlo. Solo tenemos un problema, es la selectividad por el tipo del examen y que quizá a él lo que más le cuesta es sacar de contexto un tema, o sea, él se lo puede aprender de memoria. Pues muchas gracias. Vamos a dejarle, si te parece, para que dé tiempo a más preguntas. Vale, pues este es un poco la laguna que yo he encontrado en este tema. Gracias. Te he entendido, muchas gracias. Sería un error gravísimo por mi parte que me hubiese quedado ahí. El problema ha sido el tiempo. Estaba preparado, sí. Vale. Bueno, para empezar yo quiero hacer respuestas generales, porque entrar a contestar al caso concreto me parecería un atrevimiento porque me falta... Eso es, te voy a contestar en general, ¿vale? Me sitúo, eso es, pero luego tú, como hemos dicho antes, con los profesionales del centro, con ADNAVI, con tu hijo o tu hija, que no sé si es chico o chica, pues tomar las decisiones mejores. Yo te voy a decir lo que tiene el sistema educativo en el bachillerato en este caso. Entonces, a ver, para el tema de bachillerato, es un chico que ha sacado ya el título de graduado en la ESO, entonces cuando termine el bachillerato tiene dos opciones. Una, está en primero o en segundo. Entonces, este año tiene, si va a la universidad, no puedo saber si puede, tiene dos caminos. La universidad, que sería... entonces, si aprueba segundo de bachillerato, ahora en febrero o así, tú vete ir al centro, si alguna familia más está en esta situación, ir al centro escolar con la ayuda con el asesoramiento de ADNAVI y con el orientador podéis pedir las pruebas de adaptación a la universidad. Han salido, creo que el año pasado, específicas para trastornos del espectro de autismo. Estamos trabajando en colaboración con el Servicio de Discapacidades de la UPV. Es un equipo fantástico que tiene una sensibilidad tremenda, tiene pruebas de adaptación para todo el mundo, para discapacidad motora, para discapacidad auditiva, visual, y desde hace, creo que el año pasado, ya se incorporaron. Hemos estado ahí trabajando en colaboración con los servicios nosotros hacemos hasta la no universitaria, solamente atendemos hasta la universitaria, y hemos trabajado con ellos para que se adapten las pruebas, la PAU. Entonces, es bueno que vayas porque luego le van a pedir un informe si tu hijo o tu hija o vuestro hijo o hija está en el mapa de necesidades educativas especiales, que eso, sino que le pedís información en el centro o ADNAVI. El informe lo va a tener que hacer el asesor de necesidades educativas, y si vuestro chico, por lo que sea, no está en el listado porque no ha necesitado un recurso extraordinario, ese informe lo tiene que hacer el orientador del centro, lo tramita al Servicio de Discapacidades de la UPV y ahí le dicen, por ejemplo, pues mi hijo, ¿qué necesita? Pues necesita más tiempo, necesita instrucciones claras, necesita que le controlen el tiempo. Entonces, ahí pones las medidas que ha tenido en bachillerato para que le ayuden a hacer la prueba. Necesita estar en un sitio, al principio, necesita estar en sitio aparte, necesita el ordenador porque es torpe motrizmente y le cuesta escribir. Ahí vienen, podéis acceder, Servicio de Discapacidades de la UPV, y es bueno saberlo ahora porque si necesita alguna medida le pueden ir entrenando, entre comillas, para hacer el examen. Entonces, tenemos adaptación de las pruebas para la PAU, ¿vale? Entonces, entráis al Servicio de Discapacidades de la UPV, miráis las adaptaciones que hay para el alumnado con TEA y asesoramiento de los profesionales del centro y de ADNAVI. ¿De acuerdo? Sí. Yo creo que en todas estas cuestiones luego efectivamente tendréis nuestra área educativa que os echará una mano, y creo que nos implica también al área clínica, que nos toca hacer los informes porque de hecho estamos con alguno de estos temas en estos momentos. Por favor, una pregunta más al respecto. Ahí al fondo, Esther, que no te veo. Hola, la pregunta es cierto que si les adaptan el currículum, luego cuando acaban la escuela, el graduado, lo que sea, el ESO, no es válido porque ha sido adaptado el currículum? No te he entendido al final. Es cierto que si se le termina el grado... Si tienen un currículum adaptado durante la escuela, si luego le dan el graduado, ¿es válido o no?
porque algo me han comentado como que si lo tienen adaptado no sería válido, o sea, o no recibe directamente el graduado. A ver, no sé si te he entendido bien la pregunta. A ver, se trata de que ha seguido el currículum ordinario con una adaptación curricular y la pregunta es si con esa adaptación curricular puede conseguir el graduado. Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí. Si es claro que es válido ese graduado. O sea, si a ti te dan, si la adaptación curricular, a ver, espera un poco, si la adaptación curricular es global, la global no te pueden dar el título en graduado porque no tiene acceso a la titulación. ¿Por qué? Porque una adaptación curricular global se adaptan muchas áreas del currículum, más de 3 áreas del currículum, y esas áreas son tan decisivas para la consecución de las capacidades y las competencias de la educación secundaria, que con una adaptación curricular global no tienes acceso a la titulación. Si tienes acceso a la titulación con una adaptación curricular de área. Entonces, si te han dado el graduado, una vez que te han dado el graduado es válido para todo. Otra cosa es que, claro, ahí el asesoramiento es que si tu hijo o tu hija ha cursado con una adaptación curricular de área, imagínate en lenguas o en matemáticas, hay que tener cuidado porque lo mismo le ha costado sacar el graduado en la ESO, todo no está en la universidad. Hay ciclos formativos donde lo mismo, en función de eso que te han hecho, está más adecuado para tu hijo o para tu hija. O sea, por tener el graduado, no pienses que la mejor opción puede ser la universidad, que valores otros itinerarios, ¿vale? Porque al ir con una adaptación curricular, el título lo tiene, pero luego lo mismo tiene dificultades para acceder a otras carreras complicadas y